Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Sí, sí, perfecto. Bien, entonces dijimos que vimos el último artículo que vimos, el artículo 6, por el cual debían cancelarse las relaciones diplomáticas por parte del gobierno de Buenos Aires. Ahora tenemos que ver el artículo 7, que son algunas cuestiones que se reservó Buenos Aires también al momento de incorporarse. En este sentido, dice el artículo 7, todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia. ¿Cuáles eran estas propiedades que le daban sus leyes particulares y que tenían que seguir siendo administradas por Buenos Aires y de acuerdo a las leyes de Buenos Aires? Básicamente dos: el Banco Provincia y el Ferrocarril Oeste, que recientemente había comenzado a circular en Buenos Aires. Esto explica por qué durante mucho tiempo el Banco Provincia estuvo por fuera de la superintendencia del Banco Central de la República Argentina. En este sentido, el Banco Provincia siempre alegó, en virtud del Acuerdo de San José de Flores, miren, yo no estoy sujeto a ninguna norma de superintendencia, porque por San José de Flores yo me reservé que me gobierno solamente por las leyes de la provincia. Tal es así que esto fue discutido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un célebre caso, el caso DGI contra Banco Provincia, en la cual se discutía porque la provincia, el Banco Provincia no paga IVA. No paga IVA, no paga ganancias, no paga un montón de impuestos de carácter nacional. Bueno, ganancias creo que sí paga, pero lo que estoy seguro que no paga es el IVA. Claro, por eso ofrece las mejores condiciones de plaza del mercado para muchos créditos, porque no tiene la misma carga impositiva que cualquier otro banco. Y esto, bueno, la AFIP demandó al Banco Provincia en la Corte, y en el voto del doctor Lorenzetti... Profesor, ¿y cuáles serían los motivos por el cual no paga el IVA? Por esto que te estoy diciendo. Por los derechos que la provincia se reservó al momento de incorporarse a la nación. Artículo 7 de San José de Flores, por este artículo. Y vuelvo a reiterar, esto se discutió en la Corte y el voto del doctor Lorenzetti lo dijo, es el amargo precio que la nación debió pagar por la reincorporación de Buenos Aires. Así en esos términos lo reconoce la Corte, el amargo precio que debió pagarse por la reincorporación de Buenos Aires. Es decir, tiene reservada cierta integridad e indemnidad algunas instituciones provinciales que no tienen el resto de las provincias. Y lo más grave es que las provincias ganaron la guerra. ¿Entienden por qué les digo? En vez de entrar a Buenos Aires e imponerles volver al país, negoció, y fíjense, les dio todo. Vamos a revisar la Constitución. No me podés poner la capital en Buenos Aires salvo que yo te dé permiso. El banco y el ferrocarril me lo quedo yo. ¿Se dan cuenta todo lo que se quedó Buenos Aires habiendo perdido la guerra? Y los artículos 8 y 9, ahora que son los que siguen, son los que están referidos a las aduanas. Porque dice así, se exceptúa del artículo anterior, es decir, no se regirá por las leyes de Buenos Aires, la aduana. ¿Por qué? Porque por la Constitución Nacional corresponden a la Nación. Por lo tanto, queda convenido que la aduana pasa a la Nación, pero como es la principal parte del presupuesto de la provincia, se dispone allí que la Nación le va a garantizar a Buenos Aires su presupuesto de 1859 por el término de 5 años. Como te saco la aduana, te compenso. Por 5 años te garantizo tu presupuesto del año 59. Presupuesto de guerra. Estábamos en guerra, guerra civil. Por lo tanto, como todo presupuesto de guerra, es un presupuesto infladísimo, enorme. Pues bien, fíjense, Buenos Aires le garantizaría su presupuesto por 5 años. Todo lo contrario de lo que pasa en la actualidad, donde Buenos Aires se la pasa regalando puntos de coparticipación, ¿no?
Pero allí la nación se comprometía, dice, como yo me quedo con la aduana, te indemnizo. ¿Y cómo te indemnizo? Te garantizo tu presupuesto del año 59 por 5 años. Y el artículo 9, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, hasta tanto el Congreso de la Nación actualice las tarifas vigentes para la aduana de Buenos Aires, seguirán rigiendo las leyes de Buenos Aires. Es decir, la aduana va a ser nacional y corresponde ser legislada por las autoridades nacionales. Ahora, hasta tanto el Congreso revise las tarifas aduaneras, siguen rigiendo las establecidas por las leyes de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? ¿Están o no están? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y por qué todo esto? Sí, perfecto. ¿Hay una explicación para por qué Urquiza hizo esto en vez de Porque imponerse fue un ante asqueroso, Buenos Aires? porque fue un asqueroso traidor. Transó con los porteños. Pensó que los iba a conquistar como Ditela regalándole Winnie Pooh a los malvinenses. Me resisto a llamarlos kelpers. Y pensó, bueno, les hago unas concesiones, así no me molestan, porque si no siempre van a estar levantiscos. No se dio cuenta de que no los aplastó cuando los tendría que haber aplastado. Y así le fue. Roca no cometería el mismo error en el 80. Roca le impuso a Buenos Aires la presencia del Estado federal y le federalizó la ciudad. Urquiza negoció. Por eso no la pasamos. Todo esto, profe, ¿Eh? todo esto para que la Confederación pudiese recuperar los derechos de aduana. Era más ¿No? profundo que la aduana, para recuperar una provincia que por legítimo derecho forma parte del territorio argentino. No hagan una historia alrededor de la aduana, todo la aduana, es algo muy importante. Pero acá hay cosas mucho más profundas que la aduana. Sí, yo decía eso porque me parece muy raro que a todas las provincias que voluntariamente aceptaron la Constitución y todas las condiciones de Urquiza, después a una provincia que se negó absolutamente a todo le dé tantas comodidades. Y ahora vamos a ver cómo termina esto, porque esto no puede terminar bien, lógicamente. Vuelvo a reiterar, tendría que haberlas aplastado y no las aplastado. Y por eso también las provincias tienen su cuota de responsabilidad, porque como siempre digo, el lamento provinciano, bueno, a ver, a Urquiza lo sostuvieron ustedes, muchachas, Las provincias lo bancaron a Urquiza. Bueno, háganse cargo también de haberlo bancado a Urquiza. Si esto que hizo Urquiza lo hubiese hecho Rosa, se levanta Corrientes, se levanta el norte, se levantan todas. Y a Urquiza no le dijeron nada. Bueno, háganse cargo de sus políticas fallidas también. Pues como le digo, bueno, recuerden el Tratado del Cuadrilátero, se comprometen a seguir la política porteña. Bueno, las provincias firmaron estas cosas. Las provincias no reivindicaron sus derechos cuando a Buenos Aires se le permite hacer todo. Es cierto, estaban en un estado de indigencia total las provincias. Es cierto, necesitaban la aduana como el agua para vivir. Pero a ver, Buenos Aires no era una cosa extranjera. Era una provincia que formaba parte del patrimonio nacional. Éramos todos argentinos. Es más profundo que la aduana. Es reincorporar la provincia donde se gestó la Revolución de Mayo. No es una cosa menor. No es todo tan economicista también. Bien. Después tenemos dos cláusulas más que me interesa analizar de San José de Flores. El artículo 12 está referida a la elección de electores presidenciales. Porque recuerden ustedes, Urquiza había asumido el 5 de marzo de 1854, por lo tanto su mandato presidencial vencía el 5 de marzo de 1860. Tal como pacta la Constitución, las elecciones de electores debían llevarse a cabo 4 meses antes de que expirase el mandato presidencial. Por lo tanto, al momento de firmarse el acuerdo, ya se había producido la elección de electores presidenciales en todo el país.
Por lo tanto, se invita a Buenos Aires, se le da tiempo hasta el 1 de enero para que, si lo considera pertinente, también elija electores para elegir presidente. Es decir, fíjense lo que se les da. Se les permite que participen de la elección presidencial, cuando técnicamente no habían aprobado la Constitución todavía. Igual Buenos Aires no participó de la elección. Buenos Aires este tratado lo vio como una retirada táctica provisoria, reagruparse y después volver a hacer de las suyas. Por eso digo, cuando los tenían para liquidarlo, esto es como un partido, cuando no lo liquidás, tarde o temprano la pagás. Bueno, esto es lo mismo. Urquiza los tendría que haber aplastado, no lo hizo. Buenos Aires cedió algunas cosas porque perdió la guerra, pero ya se estaba reagrupando para ir por todo, y eso lo veremos en Pavón. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, Pavón. Y por último, el artículo 14, por el cual el hijo del presidente del Paraguay se constituye como garante político del acuerdo. O mejor dicho, la República del Paraguay sería la garante política de este acuerdo. Esto es lo que hace afirmar a algunos autores de que fue un tratado internacional porque era una potencia extranjera, la potencia mediadora y la garante del cumplimiento del acuerdo. Este es el acuerdo de San José de Flores. Bien, mientras tanto, entonces, reitero, ¿alguna pregunta de San José de Flores? Porque reitero, es pregunta de examen, No. Bien, entonces, vamos a ver algunas cuestiones de índole histórico, mientras tanto. Ya que estamos con lo que acabo de decir del artículo 12, entonces en el mes de noviembre de 1859 se llevan a cabo las elecciones presidenciales. Urquiza no forzó reformar la Constitución para aspirar a un segundo mandato, a pesar de que el propio Alberdi le decía, reformá la Constitución y que te reelijan. Alberdi, que tanto hinchó con esto de que no podía haber reelección, ahora le decía a Urquiza, trampea la Constitución y que te reelijan. Sin embargo, hay que reconocerle algo alguna vez a Justo José, jugó con fair play en esto, no forzó el sistema, no forzó las instituciones, no quiso ser reelegido, cumplió la Constitución, una vez que cumplió vamos a reconocérselo. Lo cierto es que en el mes de marzo se reúnen los colegios electorales y proclaman a quien había sido el ministro del Interior primero y ministro de Relaciones Exteriores después de Urquiza, Santiago Derqui, el cordobés Santiago Derqui, como presidente de la Confederación. Derqui había sido secretario privado del general Paz y, reitero, luego había sido hombre de la Confederación, ministro tanto del Interior primero como de Relaciones Exteriores después. Y lo acompañaría como vicepresidente un viejo veterano de las guerras de la independencia, un general de origen unitario, oriundo de la provincia de San Luis. Me refiero al general Juan Esteban Pedernera. Estas serían las autoridades que el 5 de marzo de 1860 se hicieron cargo del gobierno nacional en Paraná. Ahora bien, una perlita que tenemos que marcar. Cuando asumen Derqui y Pedernera, si ustedes recuerdan, Entre Ríos había dejado de existir como provincia, se había federalizado en su totalidad. Por lo tanto, Urquiza termina su mandato como presidente y se queda desempleado, por decirlo de alguna manera. Lo que hace el Congreso de la Nación es desfederalizar Entre Ríos, le devuelve la autonomía a la provincia de Entre Ríos, manteniendo como capital federal solamente la ciudad de Paraná. Y el resto de la provincia vuelve a ser provincia autónoma, se reconstituye la legislatura de Entre Ríos y a quien elige como gobernador, a don Justo José de Urquiza. Por lo tanto, vamos a ver que este periodo de historia de la Confederación Argentina va a tener claramente dos polos de poder muy fuertes y uno formal que nunca terminó de hacer pie en ningún lado. Me refiero, por un lado vamos a tener a un presidente formal de la Confederación, a la figura de Derqui, pero claramente los dos hombres fuertes de la política nacional serían el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, y quien acababa de ser elegido gobernador por la provincia de Buenos Aires. Me refiero a la figura de Bartolomé Mitre. Mitre es elegido
en el mes de abril de 1860, gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, este periodo, hasta Pavón, se va a ver caracterizado por este juego a dos puntas. Porque Derqui, quien claramente comprendía que no tenía poder propio, se recostó sobre quien obviamente lo había llevado al poder, como era la figura de Urquiza, pero veremos que políticamente, lentamente, tratará de despegarse de Urquiza para recostarse en Mitre. Y eso le costará caro a Derqui también. Lo cierto es que, mientras tanto, en el mes de enero de 1860, en cumplimiento también del Acuerdo de San José de Flores, se llevan a cabo elecciones en Buenos Aires para elegir la convención provincial que debía revisar el texto constitucional. Estaría compuesta por 75 convencionales, 36 por la ciudad y 39 por la campaña. Se llevan a cabo las elecciones, se impuso claramente el viejo partido unitario, ahora denominados liberales, nucleados en lo que se conoció como el Club Libertad, donde estaban todos: Vélez, Mitre, Sarmiento, Mármol, Pastor Obligado, Barros Pasos, etcétera, etcétera. Imponiéndose sobre una lista donde estaban los viejos federales del Club Amistad y Paz. Se reúne, comienza a sesionar en el mes de enero la convención. Hay una moción al principio de Sarmiento. Sarmiento consideraba que la convención en sí misma debía convertirse en comisión y discutir, analizar el texto del 53. Es decir, todo el pleno debía discutir, consideraba que no era necesaria llevar a cabo una comisión de asuntos constitucionales que elaborara un proyecto, porque dice, acá no hay que presentar un proyecto, acá tenemos que revisar lo que ya está vigente en el resto del país. Esto le valió la oposición de la mayoría de sus correligionarios, de los liberales. Finalmente pierde por 2 votos en esta moción, Sarmiento, y se termina constituyendo una comisión de 7 miembros que sería la encargada, en el seno de la convención, de revisar el texto constitucional. Allí estuvieron Mitre, el propio Sarmiento, que no se la quería perder, Vélez Arfiel, José Mármol, Antonio Obligado, José Barros Pasos, y no me acuerdo si, creo que el que me falta es Francisco Pico. Estos elaboraron un despacho de comisión sugiriendo algunas reformas al texto de la Constitución. Lo desplegaron en 5 ítems, algunos referidos a derechos y garantías, reformas a los derechos y garantías. También propondrían reformas de carácter a las cláusulas económicas de la Constitución, reformas a los poderes del Estado, reformas a las atribuciones de los poderes del Estado, y también aquellas reformas que emanaban directamente del Pacto de San José de Flores. Esto finalmente es aprobado por la Convención en el mes de mayo de 1860, y rápidamente se lo comunican al Gobierno Nacional, tal como lo estipulaba el artículo 5 del Pacto de San José de Flores. Derqui inmediatamente somete al Congreso de la Nación este proyecto, y veremos lo que ocurrirá. Mientras tanto, Buenos Aires no había cumplido ninguna de las cláusulas que estipulaba San José de Flores referidas a suspender las relaciones diplomáticas, entregar la aduana y disolver su ejército. No había devuelto la aduana, no había suspendido las relaciones diplomáticas, ni tampoco había disuelto su ejército. Como consecuencia de ello, el gobierno de la Confederación le exige a la provincia de Buenos Aires que cumpla con lo allí estipulado, y en respuesta a ello, el gobierno de Mitre envía a Vélez Arfiel a Paraná a renegociar con el gobierno nacional los términos del Acuerdo de San José de Flores. Allí Mitre, a través de su ministro Vélez Arfiel, le propondrá al gobierno de la Confederación, en primer lugar, la convocatoria a la Convención Nacional, que debía tratar
las reformas propuestas por Buenos Aires, concertar un status quo hasta tanto Buenos Aires se incorporara definitivamente a la Confederación. Los hombres de Buenos Aires hacían una interpretación muy particular del acuerdo en este punto. Consideraban que la incorporación recién se iba a verificar cuando sus diputados y sus senadores se incorporaran al Congreso de la Nación. Mientras tanto ocurriera eso, debían demorar lo más posible la entrega de la aduana. Y esto, Derqui cedió absolutamente en todas las pretensiones formuladas por los hombres de Buenos Aires. Finalmente, se termina sellando entre el gobierno de la Confederación y el gobierno de Buenos Aires lo que se conoció como el Acuerdo Complementario de Paraná, que vino a modificar algunas cláusulas muy significativas de San José de Flores y terminó de regular la convocatoria a la convención. ¿Para qué? Para que analizara las reformas propuestas por Buenos Aires. En este sentido, entonces, en cumplimiento del artículo 5 de San José de Flores, el artículo 1 del Acuerdo de Paraná plasma que se ha comunicado al Gobierno Nacional las reformas propuestas y que, por lo tanto, el gobierno de Derqui se compromete a pasarlo al Congreso Legislativo reunido en Paraná a fin de convocar a la mayor brevedad posible la convención ad hoc para tratar las reformas propuestas por Buenos Aires. Es decir, por el artículo 1 de Paraná se plasma el artículo 5 de San José de Flores en el punto de que, listo, Buenos Aires me comunicó las reformas, yo como gobierno de la Confederación lo someto al Congreso para que convoque a la Convención Constituyente ad hoc. Por el artículo 2 se establece que Buenos Aires concurriría en forma proporcional a su población a esa convención, como ya estaba planteado en el artículo 5 de San José de Flores. Ahora, como no estaba clara cuál era la población de Buenos Aires, se iba a atener al artículo 34 de la Constitución Nacional, que le otorgaba 12 diputados. Concurriría con 12 diputados. Se usaría como base para la representación el artículo 34 de la Constitución Nacional. Ustedes no lo han visto todavía, pero el artículo 34 de la Constitución fue el que estableció cómo estaría organizado el primer Congreso. Se estableció que Buenos Aires concurriría con 6 diputados la provincia, 6 la capital, 6 Córdoba, 4 Santa Fe, 3 Entre Ríos y así sucesivamente, hasta que se sancionara el primer código electoral. Buenos Aires iba a respetar el artículo 34. Lo que pasa es que Buenos Aires interpretaba que no le correspondían solamente 6. Interpretaba que eran los 6 propios más los 6 de la capital. Siempre caen parados. Por otro lado, y esto también es exigencia de Buenos Aires, se establece el requisito de que para ser elegido convencional constituyente se debía ser nacido en la provincia o tener domicilio en la misma. Es decir, ser oriundo de la provincia que lo elige o tener domicilio en ella. Esto para terminar con un vicio de los tiempos de Urquiza, que era lo que se consideraban los diputados alquilones. ¿Qué eran los alquilones? Por ejemplo, el ejemplo de Ferré, que les puse hoy en el Congreso, que era de una provincia pero era elegida por otra. Generalmente esto Urquiza, para tener a todos los amigos contentos y tenerlo en el Congreso, le decía, bueno, a ver, ¿y a vos por dónde te puedo meter? Che, Santa Fe, elíjanme a este diputado. Che, tengo un amigo sin trabajo, Jujuy, elegímelo diputado. Es decir, una representación bastante ficticia. Lo que se quería era, bueno, el diputado tiene que ser nativo de la provincia que lo elige o tener domicilio en ella. Esto luego sería transpolado al texto de la Constitución como requisito para ser legislador. Luego, se establece que la convención tendría lugar en Santa Fe, del mismo modo que el Congreso originario fue en Santa Fe, la convención sería en Santa Fe. Se convocaría en el término de 30 días la convención, y una vez entrado en funciones tendría 30 días para llevar a cabo su cometido. A los 15 días de sancionada la Constitución por la Convención, Buenos Aires ordenaría la promulgación y jura de la misma,
Si la convención aprobó las reformas, Buenos Aires tiene 15 días para jurarla. Es decir, son todas cláusulas operativas la mayoría de ellas. Aprobada la reforma constitucional, el gobierno federal se comprometía a que el Congreso de la Nación prorrogara las sesiones ordinarias. ¿Para qué? Para que se incorporaran los diputados y los 2 senadores de Buenos Aires al Congreso de la Nación. Momento en el cual los porteños consideraban que se iba a ver verificada su incorporación a la Nación. Y el artículo 12 es por el cual se da vuelta la cuestión de la aduana. Nosotros vimos por el artículo 8 de San José de Flores que la aduana era nacional y que la Nación en compensación le tenía que garantizar a la provincia el presupuesto de 1859 por 5 años. Bueno, ahora va a ser al revés. Buenos Aires se va a quedar con la aduana provisoriamente hasta que se incorporen sus diputados al Congreso y mientras tanto le prestaría plata a la Nación. Se compromete a girarle 1,5 millones de pesos por año, por mes. Reitero, se invierte el término de San José de Flores. Buenos Aires se queda con la aduana hasta tanto se incorporen sus diputados al Congreso de la Nación, y para solventar los gastos nacionales, Buenos Aires le presta a la Nación 1,5 palitos, 1,5 millones de pesos moneda corriente. Y otras cuestiones importantes. La Nación se compromete a derogar los derechos diferenciales, es decir, establecer la uniformidad aduanera en todo el país, derogar aquella ley de 1856 por la cual se pretendía beneficiar a los puertos del interior en contra del puerto de Buenos Aires. Y otra cosa terrible, se permitiría que el papel moneda de Buenos Aires circulara por todo el territorio de la Confederación y tuviera poder cancelatorio. ¿Qué significa esto de tener poder cancelatorio? Era moneda. Ustedes, los que dieron romano, ¿cómo se cancela una obligación? ¿No quedó nadie que haya rendido romano presente en este momento? Sí, pero sinceramente no me acuerdo. Por ejemplo, una compraventa. ¿Cómo se cancela la compraventa? Yo te entrego la cosa y vos ¿qué ponés? La plata. Sí, la plata, ¿qué vas a poner? Bueno, esto significa que la moneda de Buenos Aires servía para la cancelación de obligaciones, no solamente de derecho privado, sino de derecho público, es decir, para la emisión de deuda pública de la Confederación. La Confederación emitía bonos respaldados en la moneda de Buenos Aires. Es decir, teníamos 2 monedas de curso legal en el país, el peso moneda nacional y el peso de Buenos Aires. Muy parecida a la circunstancia de principios de siglo cuando teníamos las cuasimonedas de cada provincia circulando e inundando el país. Este es el acuerdo complementario de Paraná. Este acuerdo es aprobado en el mes de junio de 1860 por el Congreso de la Nación reunido en Paraná a través de la Ley 230 e inmediatamente el Congreso de la Nación dictará la Ley 234 por la cual se convoca a la Convención Constituyente a reunirse en Santa Fe. Finalmente se convoca a la convención ad hoc. Claramente, la ley 234 tuvo vicios constitucionales. En primer lugar, porque estaba convocando a una convención cuando aún no había vencido el plazo de 10 años desde que la juraron los pueblos, de la que hablaba el artículo 30. Por lo tanto, se pasaron por ya saben dónde el artículo 30. E inclusive esto lo argumentó Sarmiento en la Convención Provincial de Buenos Aires porque dice, no importa la prohibición, reformémosla ahora. Dice, porque son distintas las mayorías. Si esperamos a los 10 años, vamos a necesitar
los 2/3 del Congreso, y no sé si vamos a tener los 2/3 del Congreso para poder presentar la moción de reforma. Por lo tanto, la oportunidad es ahora de modificarla. Y por otro lado, el texto de 1853 establecía que en materia de reforma constitucional, la iniciativa la tenía el Senado, es decir, el proyecto de ley declarativa de la necesidad de la reforma debía iniciarse por la Cámara de Senadores. Sin embargo, la ley 234 tuvo su iniciativa en la Cámara de Diputados. Es decir, se quebrantaron 2 artículos constitucionales para la sanción de la ley 234. La otra cuestión que debemos marcar es también la inconveniencia a veces de las cláusulas pétreas o semipétreas. Porque claramente acá había una necesidad política mucho mayor, un interés superior común mayor para el país, que el escrúpulo de tocar o no la Constitución, como era reincorporar a Buenos Aires a la nacionalidad. La necesidad política del momento, ¿qué era lo que marcaba? Hay que reincorporar a Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos andar con los escrúpulos de si pasaron o no los 10 años. Ahora, esto también nos genera en la teoría constitucional un debate acerca de si técnicamente fue una reforma constitucional, si se trata de una nueva constitución, o si fue un periodo constitucional abierto y complejo que se inicia en 1853 y culmina en 1860. Para mí, o sea, coloquialmente, vulgarmente decimos la reforma del 60. Pero yo creo que fue más que una reforma. Porque claramente teníamos 2 cosas distintas, que eran Buenos Aires y la Confederación Argentina, y de la fusión de ambos estados surge uno nuevo, que es la Nación Argentina. E inclusive hemos visto que la reforma, y quiero usar circunloquios para no decirlo y termino diciendo reforma, porque es lo más corriente, pero se termina gestando no sobre la base del artículo 30, sino sobre la base de un acuerdo entre los 2 estados, como fue San José de Flores y luego el acuerdo complementario de Paraná. Y fíjense que hay una provincia que para incorporarse a la nación se está reservando muchos derechos mayores que el resto de las provincias. Por lo tanto, yo sostengo que es una constitución nueva, que es un acto constituyente más que una reforma. Pero también es cierto que la fuente originaria es el texto del 53, no es que se modificó del primer al último artículo, sino que fueron cosas que se agregaron o que se modificaron sobre la base de la Constitución vigente. Por lo tanto, tampoco está mal los que dicen, bueno, fue un proceso que se abre en el 53 y culmina en el 60. Es una discusión teórica, la verdad, para debate de cátedra, más que para ver si hay alguna distinción práctica en esto. Pero sepan que es algo que se discute en la teoría constitucional. Lo cierto es que la reforma del 60, vamos a seguir diciéndole reforma, introdujo algunos cambios importantísimos en el texto de la Constitución Nacional. La convención comenzó a funcionar en la ciudad de Santa Fe en septiembre de 1860, y recuerden ustedes que el objeto de la Convención Constituyente, ¿cuál era? Tratar las reformas propuestas por la Convención Provincial de Buenos Aires. Y el primer artículo que se va a modificar, el primer artículo que se reforma de la Constitución en 1860, será el artículo 3, el artículo de la capital. Recuerden lo que vimos recién con San José de Flores, que Buenos Aires se reservaba su indemnidad territorial, no podía ser desmembrada territorialmente sin consentimiento de su legislatura. Por lo tanto, esto imponía modificar el artículo 3, que hablaba de que la capital estaba en Buenos Aires. ¿Cómo va a quedar el nuevo artículo 3? Va a establecer allí que las autoridades que ejercen el gobierno federal van a residir en la ciudad que se declare capital de la República por ley especial del Congreso. Fíjense, no dice dónde está la capital. Dice, se va a declarar por ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas del territorio que haya de federalizarse. Es decir, establecer la capital es un acto federal complejo. Primero, las provincias, las provincias, según donde esté asentado el territorio, deben ceder el territorio a través de sendas leyes, y luego la nación, a través de una ley del Congreso, federalizar el territorio. Esto, por ejemplo, ocurrió hace no mucho
en 1986. Con Alfonsín. Exactamente, el célebre proyecto de Alfonsín para federalizar la ciudad de Viedma y el poblado de Guardia Mitre en la provincia de Río Negro, junto a la ciudad de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la Nación le giró el expediente a las provincias, la legislatura de Río Negro y la legislatura de Buenos Aires cedieron ambos territorios y luego el Congreso dictó la ley 23.512 federalizando ambos territorios. Ley que hoy ya no está vigente, fue derogada con la sanción del digesto jurídico argentino en 2014. Pero hasta 2014 estuvo vigente. Lo que pasa es que esa ley también estableció en su artículo 6 que hasta tanto las autoridades se trasladaran a Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones, la capital provisoria seguiría siendo Buenos Aires. Pero al margen de esa ley, que después la veremos cuando lleguemos a Alfonsín, porque vamos a llegar al gobierno de Alfonsín, el mecanismo para establecer la capital es este. Ley especial del Congreso, previa sesión de la o las legislaturas del territorio que haya de federalizarse. ¿Queda claro cómo se establece la capital? ¿Sí? Sí, una preguntita. Sí. El último territorio que había sido federalizado era Entre Ríos, ¿o no? Sí. O sea, en este punto sigue siendo Entre Ríos, base de las autoridades nacionales. Paraná. Paraná, ok. Porque recordad que cuando asume Derqui se desfederaliza la provincia de Entre Ríos para que Urquiza pueda ser elegido nuevamente gobernador. Claro. Ahí queda en Paraná. Exacto. ¿Y por qué Buenos Aires para componer la convención pedía el reconocimiento de las autoridades de la capital? 6 por la capital. Porque consideraba que el texto del 53, al poner la capital en Buenos Aires, eran 6 por la provincia y 6 por la ciudad. Claro, pero ya habían... ¿eso había caducado o no? No, lo están reformando. Bien. Los 12 tipos de Buenos Aires son los que están participando en esta reforma. Bueno. Vamos a ver también que esto de que esté en Paraná va a durar muy poco y estuvimos sin capital hasta el 80. Vamos a ver qué es lo que va a pasar después de Pavón. Veremos que hubo proyectos durante la presidencia de Sarmiento, en el fin de la presidencia de Mitre y al principio de Sarmiento, proyectos para federalizar Rosario. En su momento también Sarmiento quiso federalizar Belleville en Córdoba. Luego Roca, cuando vio el conflicto que había con Buenos Aires, pensó y dice, bueno, la ponemos en Rosario, hasta que se dio cuenta de que o la capital la ponemos en Buenos Aires y le imponemos a Buenos Aires la presencia del Estado federal, o no vamos a poder gobernar nunca en paz. Y en el 80 es la federalización de Buenos Aires. Exactamente. Y como Buenos Aires tuvo que ceder la ciudad para que fuera capital de la nación, se quedó sin capital propia. Por eso la fundación de La Plata en 1882. Ahora nos vamos al artículo 4, que debe ser analizado conjuntamente con el artículo 67, inciso primero. El 4 es el de los recursos que componen el Tesoro Nacional, que ustedes ya han visto con Carlos. El Tesoro Nacional está formado con el producto de los derechos de importación y los de exportación, y se le pone una cláusula de caducidad. Queda claro que los derechos de importación, todo lo que se pagan para entrar al país, eso es nacional. Pero ¿qué pasa con las retenciones? Es decir, los derechos de exportación. Serían nacionales hasta 1866, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 67. Es decir, en el